Bueno, ¿se acuerdan de esta imagen? ¿Se acuerdan de esta escena? Esta fue la última feria de empleo joven que se realizó en la rural y de lo que hablábamos en ese momento era la cantidad de jóvenes en la Argentina que estaban haciendo cola para entrar a la oferta de empleo de las empresas que efectivamente trataban de conquistar o trataban de aparecer como la solución a este problema realmente muy serio que es la Argentina generando empleo y sobre todo para los y las jóvenes en nuestro país. Bueno, sobre esta escena, sobre esta sensibilidad realmente existente, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta plantea la secundaria del futuro y en el último año prácticas laborales. Alguien podrá decir, bueno, es un problema muy porteño, tiene que ver con lo que plantea Larreta. No, porque hace algunos días nada más María Eugenia Vidal lo planteó como una iniciativa, como un proyecto de ley para el país, una política educativa efectivamente de ese sector de la política argentina como solución al problema del empleo joven. Y sobre esto hoy vamos a charlar en el programa de este miércoles. Muy buenos días, bienvenidos. Buenos días. Buen día, muy bien. Esto de trabajar tantas horas en televisión no me hace bien, solamente tengo eso para decir. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a Desiguales. Sobre lo que dice Pablo, un dato a tener en cuenta. En la Argentina, el 72,7% de los alumnos van a la escuela pública, con lo cual, responsabilidad del Estado en todo caso, conseguir dónde hacer esta práctica laboral. Bueno, no se va a pagar, eso ya es un hecho y parte del proyecto de ley es que no son pagas, no son remunerativas. Pero reitero esto, un país en el que casi el 73% de los jóvenes van a la escuela pública quiere incluir esto como proyecto. Vamos a ir a ver unos números que tienen que ver con la educación y la desigualdad en la educación en nuestro país. Dentro del 10% de personas de más ingresos de la Argentina, el 87% terminó el secundario. En el 10% de menos ingreso, solamente un 32% lo terminó. Digo esto como para saber cómo salen los jóvenes, las y los jóvenes de nuestro país, bueno, al mercado laboral. Y la placa siguiente van a ver que son muchos números, muchas barras, pero voy a intentar ser bien concreta. Agarramos a la población argentina entera y la dividimos en 10. De los que tienen menos ingresos a los que tienen mayor ingreso. Miren lo que es el número, el decil, el 10% con mayores ingresos, prácticamente un 100% de terminar la escuela primaria, en comparación con un 89% del de menor ingreso. Digamos que la escuela primaria está bastante universalizada en la Argentina. La barra roja es la primaria completa. Claro, ahora la secundaria hay una diferencia abismal, de un 32% solamente de los más pobres de nuestro país a un 87% de los más ricos. En este contexto, yo me pregunto, ¿qué tipo de prácticas se van a aplicar a una escuela a la que asiste un chico que está en el primer décil y un chico que está en el segundo décil? ¿Quién se va a encargar de que sean prácticas igualitarias, que no tengan que ver con un nivel socioeconómico, sino justamente con buscar la igualdad? Eso no está escrito. Sí, efectivamente. Yo insisto también sobre otro punto. Una cosa es formar para el mercado de trabajo, formar para el empleo, y otra cosa son prácticas no remuneradas como mano de obra barata. Esta es la discusión. Volvemos a discutir como hace poco y como es esencia en Desiguales. La pregunta que nos debería movilizar, ¿para qué mandamos a los pibes y a las pibas a la escuela? No si lo hacemos o no, sino cuál es su sentido. Formar ciudadanos y ciudadanas críticas que puedan entender lo que los rodea y modificar eventualmente ese país que no genera empleo o que no genera empleo genuino, o sacar de las escuelas algunos conocimientos, algunas habilidades que a cierto sector del poder económico, que a ciertas empresas le permita administrar aquella incertidumbre sobre la que vamos a volver y que fue efectivamente en boca de un ministro de Educación, fue efectivamente un horizonte. Vamos a hablar sobre esto, con dos educadoras. Hablo en femenino porque la educación en la Argentina está mayoritariamente en manos de mujeres, directoras, maestras, profesoras y demás. En un gran porcentaje, la mayoría son mujeres. Hablo de Adriana Puigros y de Karina Kaplan, y también va a estar el ministro de Ciencia y Tecnología, educador también, especialista en el tema, Daniel Filmus, pero para hablar también un poco de la actualidad en general. Vamos a la mesa, sí, porque además tenemos muchos temas. Habló el presidente, presupuesto, canasta básica, Desiguales, programa libre de humo. ¿Cómo están? ¿Cómo le va? ¿Qué dice ¿Bien? la banda? ¿Qué tal? Hoy tenemos un día de tirantes con Caruso. Yo tengo que decirlo, somos un matrimonio televisivo y esto se tiene que saber. Hoy no estamos bien.
Al aire vamos a recomponer Estamos nuestra bien. relación. ¿Tienen que hablar? No hay que No, tenerle... ya hablamos. No hay que tenerle... ¿Tienen que contarnos algo? No Viste hay que él viene tener- diciendo que, no hay que tenerle miedo al conflicto. debate, al conflicto. Así es. Me genera dudas qué lugar ocupamos nosotros en la familia. Sería A todo esto. Lesiques. Precisa mediadores. Claro. ¿Puedo ser Intentarlo. abogado, Néstor? No, abogado no, pero podemos intentarlo. Podemos intentarlo. Arrancamos. Bueno, sí, arranquemos. Nico, habló el presidente hace un ratito nada más en el Consejo Económico y Social y dijo cosas importantes. Sí, en el cierre anual del Consejo Económico y Social, este órgano que se creó en el inicio del gobierno, que no terminamos de entender bien el funcionamiento orgánico que tiene, pero del que se supone salieron muchos de los proyectos que llegaron al Congreso. Uno de esos es el que mencionó el presidente Alberto Fernández. Dedicó un capítulo entero a la justicia y no a opinar sobre la justicia, sino a cosas muy concretas, a cambios en la justicia. Pidió que el Congreso trate la reforma del Consejo de la Magistratura que ya envió el Poder Ejecutivo hace algunas semanas. Lo presentó el ministro de Justicia, Martín Soria. Y para mí lo más interesante, y acá Néstor seguramente me va a acompañar, es que habló de la Corte Suprema, habló de revisar su funcionamiento, habló de la cantidad de integrantes que hablaba fuera del aire con Néstor, creo que coincidíamos en que es la primera vez que pone en cuestionamiento la cantidad de integrantes y también la división de tareas dentro de la Corte Suprema. Me parece que podemos verlo, ¿no? Sí, propongo eso, Nico, que lo veamos, aunque sea un recorte de lo que dijo el presidente hace minutos nada más, transmitido por supuesto por la televisión pública, pero para ir al sentido político, a la importancia política de lo que dijo el presidente, lo compartimos. Los problemas de impunidad se solucionan con más y mejor justicia. Los problemas de descrédito ciudadano se solucionan con más y mejor participación pública. Necesitamos impulsar un cambio profundo en ámbitos institucionales claves para que se desarrollen en resguardo de la República y la confianza social. Deseo también promover un debate sobre el mejor modo de seleccionar y elegir a los jueces, a través del Consejo de la Magistratura de la Nación. Se trata de un ámbito esencial para la credibilidad institucional que requiere una evidente mejora. Nuevamente, tenemos que abrir las puertas de una discusión franca sobre el particular que en breve nos permita consagrar una ley para su mejor transformación. El Poder Ejecutivo ha presentado recientemente una propuesta que ha de abrirse al debate parlamentario en breve. En el mismo sentido, resulta necesario establecer una discusión honesta sobre el mejor diseño de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Las demoras en el servicio de justicia, junto a elementos que no hacen a su aceitado funcionamiento, imponen revisar sus mecanismos de trabajo, número de integrantes y división de tareas en el máximo tribunal. Se trata de una tarea que tenemos que impulsar con el máximo nivel de patriotismo, amplio espíritu republicano y apego a la verdad. Nadie tiene la razón absoluta en este tema, porque se trata de armonizar posiciones que permitan consagrar una institución ejemplar por los años por venir. Allá... Bueno, una imagen y un sonido, no sé si lo notaron, muy particular, sobre el aplausómetro, dependiendo de lo que decía. Sí. Cuando habló puntualmente de enviar una reforma para la Corte Suprema de Justicia, yo no sé si fue por sorpresa de los asistentes, pero no hubo mucho aplauso. Hubo como un medio a escuchar, ¿no? Tendría que haber hecho el mesa que más aplauda y sabía alguien. Digamos, no, para mí fue más sorpresa que no aplauso. Fue como, ojo con lo que viene, Pero yo ojo con lo que va a decir. resalto lo que decía Nico y si quieren arranquemos por ahí. No fue un comentario, no fue una expresión de deseo. Parece ser una decisión tomada y un envío a consideración del Congreso. Concreta en 2 puntos. Cantidad de miembros y también la posibilidad de, digamos, desgranar el funcionamiento en distintas salas específicas con distintas especialidades, lógicamente, en materia judicial, que sería algo absolutamente novedoso y para mí también llama la atención en el contexto en el cual da esta propuesta, porque viene de reunirse el ministro de Justicia con la Corte Suprema, de una reunión que me parece que no salió tan bien, en un contexto en el que la agenda desde el puesto número 1 al top 10, los 10 primeros puntos son economía y en tercer lugar la discusión que también se está dando en términos del funcionamiento de la Corte y de las demoras. Habló de demoras el presidente el otro día. Bueno, hace algunos días nuestra compañera Luis Bertoy hizo un informe impecable sobre las demoras en causas de lesa, pero no solo eso, porque eso son demoras en causas antiquísimas y después está el muñequeo político de qué expedientes avanzan, cuáles no, en qué momento, en qué dirección. ¿Qué lees vos, En Néstor? términos
en términos de análisis puro de lo que dijo, ¿no? Es solo un título, pero lo que está hablando de la Corte parece el modelo de la Corte de la chilena, una Corte dividida por salas especializadas, que es el modelo Zaffaroni, que es la propuesta de Zaffaroni, de dividirla en una Corte de 15 miembros, dividido eso te iba a decir, ¿de cuántos miembros? de ¿Cuántas 15 salas? miembros 15. dividido en 5 salas de tres integrantes cada uno, especializada, uno en Derecho Penal, uno en Derecho Administrativo, uno en Derecho Internacional, bueno, con especialidades. Tiene pocas posibilidades. Y mucho menos después de la reunión del ¿Pocas ministro posibilidades de qué? de salir, de modificar. Ese proyecto tiene pocas posibilidades. Bueno, entonces acá hay una decisión política de ir a confrontar. Sí, claro. En el Consejo de la Magistratura es distinto. ¿Por Ahí qué? es más, en principio, si quieren mejorar el sistema de selección de los jueces, lo que hay que eliminar es la rosca. Que históricamente, con este gobierno, el anterior y el anterior, siempre funcionó de esa manera. Los jueces, los candidatos, en la mayoría de los cargos importantes, se conocen quién va a ser elegido antes de que se llame incluso a concurso. Entonces hay que eliminar la rosca y se termina esa historia. Y el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura debería salir porque tiene consenso, o por lo menos lo tuvo, un proyecto muy similar en el gobierno anterior. Claro. El gobierno de Cambiemos, un proyecto muy similar que había sido elaborado por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, tenía consenso y se bajó porque hubo una persona que le bajó el pulgar, yo no voy a decir el nombre, solo los iniciales, de Daniel y Ade Angelici. Sí, para mí hay que tener... No, son las iniciales nada más. no son es- las iniciales. Muy bien. Hay que tener en cuenta también, me parece, que el contexto político hoy, mañana lo vamos a ver en lo que va a pasar en el Congreso con el presupuesto, hace que muchos de estos consensos conseguidos por ahí hace 2 o 3 años hoy puedan llegar a tambalear, en primer lugar. En segundo lugar, los antecedentes que tienen los proyectos en materia judicial que envió este gobierno en los últimos años. Si vos pensás, la designación del Daniel Rafecas como procurador, ni se movió. La reforma del Ministerio Público Fiscal, ni se movió. Pero, perdón, la Nico, reforma de la justicia federal. ¿Ahí no hubo una falta de consenso incluso dentro del Frente de Todos? ¿Con Rafecas? Sí. La verdad es que nunca se llegó a determinar. No, lo que yo creo es que si Cristina dice votamos todos a Rafecas, votan todos a Rafecas. Yo no creo que no se ponga. Ahí está esta idea de que no se pone el pliego a consideración por disidencias internas. No se pone porque no están los números, es ponerlo para perder. Ok. A ver, y Además, nadie lleva la derrota del candidato del presidente de la el nación. proyecto va, Rafecas va atado al proyecto de reforma, de cómo funciona Claro. la No, procuración. no puede ir solo, digamos. Claro. Para cerrar, Entiendo. por lo menos por ahora y avanzar, esto está inscripto, me parece, en un relanzamiento del gobierno y acá hay un mensaje de ir a la ofensiva. En el marco del acuerdo con el fondo, del plan plurianual, de la votación por el presupuesto y también una iniciativa que se le viene reclamando. Para mí es una señal política de 2 años que vienen a la ofensiva por parte del gobierno. Después veremos qué dice la política. ¿Coinciden o no tanto? Sí, es una apuesta fuerte sobre un terreno cenagoso, un Sí. terreno fangoso. Bien. No está pisando sobre seguro. Yo lo que creo es que más por ahí político que luego legislativo. ¿A qué me refiero? Esto mañana va a ser tapa. Esto mañana se va a discutir. Van a salir voces a favor y en contra. Hay que ver también qué ocurre con eso, porque digo, la reforma judicial, o lo que vos mencionabas recién, Nico, todas propuestas que en público se dijeron, que se defendieron y que después nunca llegaron al Congreso, digo, nunca se debatieron formalmente. Bueno, hay que ver qué pasa con esto también, ¿no? Y Si tomar la llega a esa iniciativa. instancia o no. Y digo yo, Alberto tampoco tiene tanto margen para amenazar o para insinuar que va hacia un lugar y finalmente no ir. Para mí, ese tramo del gobierno, con el balance de los 2 años de mandato, con esa metodología, me parece que no funcionó. Que el contexto político, además, Pablo, impide llegar a la lectura de los proyectos. Se rechazan Exacto. desde antes. No llegan. Se rechazan desde antes. No llegan. Bueno, vamos a ver. Coincidimos en que hay una señal política fuerte por parte del presidente en esto que ocurrió en el Consejo Económico y Social. Cande, vamos a charlar sobre las tasas de la FED. ¿Nos va a explicar qué son las tasas de la FED y por qué nos interesan? Digamos que es la FED, antes Claro. de seguir Digamos hablando, que son ¿no? tasas con S. Claro. Tasas con ese, la Fed es la Reserva Federal, es como el Banco Central de Estados Unidos, aunque en realidad es una entidad privada, no funciona exactamente como funciona el Banco Central acá, pero es quien determina la tasa de interés y en ese sentido también estaba todo el mercado expectante de cuál iba a ser el anuncio de Powell y la lectura del mercado en Estados Unidos es que venían de unos días muy en rojo, muy negativos y la lectura es positiva, ¿no? Hay una buena noticia en esta información de que Powell va a aumentar la tasa de interés, no ahora, sino el año que viene y el próximo año, 0,25%, o sea, sigue siendo una tasa de interés real negativa. ¿Por qué es importante para nosotros? ¿Por qué esto está tratado ahora en desiguales? Bien, la tasa de interés, para entenderla fácilmente, es el precio del dinero.
Entonces, cuando la tasa de interés de Estados Unidos, o sea, del dólar, es baja, quiere decir que el dólar es barato y que el dólar no está tan fortalecido. Cuando la tasa de interés sube, se fortalece el dólar, entonces los capitales van hacia los capitales más seguros, o sea, se van hacia el dólar. Cada vez que el dólar esté más fortalecido, es peor para los mercados emergentes, es peor para O sea, los dólares que andan por acá prefieren ir a una jugada más segura, que en este caso tiene que ver con Estados Unidos. Sí, ahí tengo una lectura un poco más amplia, porque en realidad Argentina hoy en día tiene negado el acceso a los mercados internacionales, tiene un riesgo país muy alto, digo, el acceso al crédito es muy caro. Hubo toda una época, sobre todo desde la pandemia para acá, donde la tasa de interés real negativa era muy fuerte y bueno, Argentina no pudo participar de ese proceso como participó el resto de la región por tener cerrado ese canal. Bien. Ahora pareciera que va a seguir siendo negativa, pero no tanto, digamos. Hay una idea ya de la Reserva Federal de decir, bueno, la inflación que está teniendo Estados Unidos, que estiman que va a cerrar un poco arriba del 5% para 2021, bueno, ya no es tan transitoria, ya hay que hacer algo. ¿Y eso a la Argentina cómo le afecta hoy, mañana, pasado, de alguna manera o no? Mira, Argentina, el mercado, lo que dice la gente del mercado El es mercado, que tiene... Caruso, mercado, no ya preguntes quién es, arrancamos con la porque no te gente lo del vamos a mercado. Tenés que decir. hacer comillas Voy a en el aire. decir los mercados, no, Los mercados. los mercados, lo que están diciendo es que pesan más las variables nacionales que las internacionales. Pero si el contexto fuese de un dólar más fortalecido, es un contexto internacional más desfavorable para la Argentina. Bien, bueno, ¿cómo se vincula esto con lo que hoy tuiteó la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner? Vienen teniendo un problema con la inflación en Estados Unidos, ¿no? Sí, o sea, estimamos la inflación, ellos estiman la inflación de Estados Unidos en 5,3% para el 2021, 2,6% para 2022. Eso es una inflación muy alta en términos históricos para Estados Unidos. Sí. Parece medio lejano porque nosotros No la comparemos, claro. No nos comparemos, pero es una inflación bastante alta y que tiene que ver con las políticas que viene haciendo Ahí Estados Unidos. Estamos viendo, Cande, el tuit de la vicepresidenta. Dice, escuchala atentamente, no es argentina y mucho menos peronista. Es la vocera del gobierno de los Estados Unidos explicando la razón del aumento de los precios, en especial de la carne, que también sufren los consumidores estadounidenses y, entre comillas, dice, la codicia de los conglomerados cárnicos. Plop. Vamos a ver ahora este video, ya está en los estudios de Desiguales el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Fimmus, al que le vamos a preguntar, por supuesto, por la actualidad, así que ahora sí compartimos el video que era parte de este tuit. The president thinks the way people across the country, American families, digest inflation is by price increases. And if you look at industry to industry, it's a little different. So, for example, the president, the Secretary of Agriculture have both spoken to what we've seen as the greed of meat conglomerates. That is an area where people go to the grocery store and they're trying to buy a pound of meat, 2 pounds of meat, 10 pounds of meat. The prices are higher. That is, in his view, and the view of our Secretary of Agriculture, because of, you could call it corporate greed, sure. You could call it jacking up prices during a pandemic. There are other areas where we've seen increases because of supply chain issues, and we're seeing those increases around the world as it relates to gas prices, oil supply, and things along those lines. So I would say there's some areas where we have seen corporations profit from the pandemic, and certainly the president would agree with that component. I don't know the full context of all of their remarks. A Jen Psaki, la secretaria de prensa Es como de la Joe Gabriela Biden, Cerruti de ellos, digamos. Claro. la convirtieron en una panelista de nuestro querido 678. Me parece. Está hablando de codicia, de gente, de conglomerados cárnicos. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, hay que leerlo también con la última declaración que hizo el Fondo Monetario, que establecía de nuevo que la inflación es un fenómeno multicausal. Esto es muy importante porque antes se entendía, o por lo menos la ortodoxia entendía, que la inflación era un fenómeno únicamente monetario. Entonces, esto tiene que ver con la misma explicación, con entender que la inflación no viene solo de una causa, sino que hay que empezar a desgranarla en varios factores. Argentina tiene grandes teóricos de la inflación, porque es un país que lo tiene estructuralmente ese problema, así que tienen mucho para aprender también de nosotros. Bueno. Que nos vean un poco. Sí, que chusmeen un poquito cómo lidiamos con estas cosas. Los teóricos actuales, desde Milei a Expert, siguen insistiendo que es solamente un problema de emisión. Claro, un problema de emisión. Sí. Sí, siguen, pero en realidad, hoy en día, por lo menos en la teoría económica y por lo menos en los organismos multilaterales y demás, no viene ganando esa visión de O sea, de la no solo inflación. nos venden un pescado podrido, sino que se pudrió hace como 20 años ese pescado. poco más de El 20 último comunicado del FMI habla de una inflación multicausal, pero cuando tiene que mencionar causas, la única que menciona es la emisión. Muy bien. No, y hay un dato importante, lo relaciono con lo anterior, porque en el comunicado del Fondo Monetario hay un tema con la tasa de interés. La tasa de interés también es un tema de discusión acá en
Argentina y qué es lo que va a hacer el gobierno con esa tasa de interés. Bueno, nos vamos a ir al living, al encuentro del ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal, están? Voy a Daniel? hacer algo que le molesta Gusto mucho a Lucila, te voy a acompañarlo. saludar. Lo hago solo para molestarla a Lucila Trujillo. ¿Sabes Y por que qué, te Daniel? Porque hay veces que yo tengo algún vestido, alguna pollera, me Ah, incomoda le un poco incomoda. pasarme por Nada arriba más. de la mesa. Le pedí que no lo haga Sí. igual, pero Hoy les estábamos dije que así. teníamos un día complicado. Yo avisé. Bueno, yo gracias avisé. por venir a Desiguales. Por favor, para mí es una alegría. En el presupuesto que mañana se va a tratar en una sesión que promete ser maratónica, ¿hay ajuste en ciencia y tecnología? No, todo lo contrario. Yo escuchaba recién que se hablaba del comunicado del Fondo Monetario. Por primera vez en la historia, en un comunicado conjunto entre Argentina y el Fondo Monetario, se colocan 3 temas que no se pueden tocar y que son favorables para la inversión, para que el país crezca. Y se pone infraestructura, se pone el tema, por supuesto, de los programas sociales y por primera vez entra el tema de tecnología. Ciencia y tecnología entra por primera vez como un tema que es fundamental para el crecimiento. Nuestro gobierno viene diciendo, y el ministro Martín Guzmán lo repite todos los días, no hay ninguna posibilidad de pagarle al fondo si no se crece, no hay ninguna posibilidad si no hay un proyecto a futuro que permita que ese tipo de crecimiento incorpore distribución. La única forma de que el crecimiento permite distribución es a partir de agregar valor por el trabajo, por la capacidad de innovar y desarrollo tecnológico argentino. Bueno, es buenísimo que el gobierno argentino se haya puesto muy firme y lo coloque como uno de los ejes centrales de que cualquier acuerdo, sea el que fuere, no puede tocar el tema de la inversión en tecnología en un momento en que mañana el presupuesto que se va a votar, y esto creo que tiene que ser un gran reconocimiento de todos los argentinos y argentinas, incorpora por primera vez la ley que se votó este año por unanimidad, que es la ley de inversión en ciencia y tecnología, que nos permite llegar. Nosotros teníamos 0,37 del PBI del gasto nacional en ciencia y tecnología en el año 2015. Macri lo bajó al 0,22, para que tengamos una idea. Ahora lo vamos a subir al 0,31. Así que hay un crecimiento enorme que promete multiplicar por 4 en los próximos años la inversión de ciencia y tecnología, que, insisto, es fundamental para no tener un país primarizado y tener un país justamente que crezca a partir de agregar valor. Ahora, Daniel, sin ninguna duda, el sector de la ciencia, de la tecnología, tiene que ver también con las empresas, con grandes empresas multinacionales, pienso en laboratorios en el contexto de la pandemia, pero puede haber muchísimas más. ¿Hay acuerdos del Ministerio con estas empresas, con estos grandes conglomerados? Porque digo, se habla tanto de los acuerdos con el sector alimenticio, con un posible sector textil, viendo la inflación. ¿Qué pasa con los privados del sector de la tecnología? Bueno, bien interesante. Hay dos cuestiones. Cuando el gobierno, por un lado, aumenta la inversión pública en ciencia y tecnología, también saca otra ley, propone el presidente otra ley que fue votada también este año y que es muy importante, que es la Ley de Economía del Conocimiento, que es la que permite que el sector público con su inversión arrastre la inversión privada. En ningún país la inversión pública está más allá de lo que va a llegar a Argentina. El 1 y China, que es el país que más invierte públicamente, invierte 1,2 del PBI. Pero hay países que llegan al 3, 4%. Bueno, esto es porque se le suma al sector público sector privado. ¿Sí? Caso Corea, Israel, para mencionar dos países con mucha inversión del sector privado, Estados Unidos. Entonces es importantísimo que realmente las empresas que tienen recursos, porque el Estado invierte porque las pymes no pueden invertir en I+D. Podemos apoyar desde la Agencia de Investigación Científica y Tecnológica a las pymes. Investigación más desarrollo. En realidad se llama I+D+I, que es investigación más desarrollo más innovación. Sí. Pero este es el tema fundamental para el cambio de la Argentina. Argentina sufre estas crisis cíclicas, como ustedes saben muy bien, entre otras cosas porque nosotros exportamos lo que comemos. Entonces estamos muy vinculados a los valores internacionales de lo que es la canasta básica de Argentina. Si nosotros queremos desprimarizar la economía, como fue del intento entre el 2003 y el 2015, tenemos que invertir en industria y tenemos que ser competitivos en ciencia y tecnología. Lo que vos mencionabas recién del tema de los laboratorios es un excelente ejemplo de cómo la ciencia argentina, en el caso de COVID, se inclinó a resolver los problemas concretos, desde el barbijo que usamos todos, que es del CONICET, hasta los kits, que también tanto barbijos como kits exportamos, no solo fabricamos para Argentina, a las vacunas, que nosotros ya estamos en condiciones, probablemente fin del 2022, de tener las vacunas nacionales.
¿Cuánto tenemos nosotros de inversión privada en ciencia y tecnología? No llega a, yo estaba hablando del 0,31, no llega al 0,5%. O sea, hay algo, Daniel, que ahí siempre me 0,05, no 0,5. Por ahí nos corremos un poquito de eje. Por ejemplo, en infraestructura siempre es el sector público, creo que es casi el 100% o 98%, es el sector público, es el Estado el que invierte en infraestructura. Entonces una empresa va para localizarse en determinado lugar, si tiene las rutas adecuadas, si llega la energía, gasoducto, etcétera. Pero no es el privado el que invierte, ¿no? En esto siempre me preocupó lo siguiente. El Estado invierte en ciencia y tecnología y después el usufructo de eso, es decir, las personas, hombres y mujeres de la ciencia formadas, terminan generando riqueza para el privado. ¿Y de qué manera le vuelve al Estado todo eso que el Estado invirtió? Bueno, yo soy profesor de economía de la educación que justamente trabaja sobre ese tema. ¿Cuál es el tema? Vos tenés de esa inversión en capacitación o en investigación, tenés una renta que es privada, si es que va a una empresa privada, pero tenés una renta pública que es mucho mayor también, porque esa empresa si produce más o desarrolla más a partir de ciencia y tecnología va a pagar más impuestos, va a dar más trabajo, sí, y va a cambiar el modelo. Te doy un ejemplo, cuando hace poquitos días, hace una semana, hicimos una reunión de los 15 de los principales científicos argentinos con el ministro de Economía. Realmente un lujo. Estábamos en medio de la discusión del fondo, lo llamaban a Martín para ir a la discusión y le decían, no, me interesa porque estamos discutiendo en qué áreas Argentina tiene ventajas comparativas para investigar y para desarrollar. En esa discusión, ¿qué les dijo Martín? Necesitamos transformar pesos en dólares, lo que ustedes hablaban recién. Nosotros en general transformamos dólares en pesos. Claro. Bueno, la ciencia y la tecnología es la capaz de generar, a partir de la exportación de productos mucho más sofisticados, con mucho más agregado de valor de los profesionales argentinos, que son de excelente nivel, poder exportar cuestiones no tradicionales. Te quiero decir, todos ustedes la conocen, a Marisa Mazzucato, una de las principales teóricas hoy de la economía y que avanza en esta idea. Es el Estado el que invierte. El Estado invierte en infraestructura y es el Estado el que invierte en ciencia y tecnología. El último libro de ella se llama Misión Economía, y lo que plantea es, el ejemplo que da es cómo la carrera aeroespacial americana, ¿no?, y el llegar a la Luna generó tantas industrias, tantas pymes, tanto desarrollo tecnológico de Internet en todos los que queramos, pero es el Estado el que está a la cabeza. Fue el Estado el que invirtió. ¿Quién estuvo a la cabeza de las inversiones para salir del COVID? Bueno, el que estuvo a la cabeza fue el Estado. En todos los países del mundo no hubo privados que invirtieran esos recursos. El Estado invirtió, por supuesto, nosotros en Argentina estamos invirtiendo en 4 líneas de vacunas, pero esas líneas de vacunas, para escalarlas y poderlas producir a un punto de que llegue a todos los argentinos y las podamos exportar, necesitamos del acuerdo con las empresas. Fernando Pola, que es un médico muy reconocido, no sé si fue parte de ese grupo o no, pero digo, es uno de los que más estuvo hablando sobre el COVID en la Argentina este último tiempo, y dijo lisa y llanamente, a esta altura el que no se vacuna es un tarado. ¿Coincide con eso? Y le sumo lo que tiene que ver con estos grupos muy pequeños, pero muy ruidosos, de antivacunas, antisemitas, porque se mezcla todo ahí. No, bueno, un tarado, por supuesto, pero eso es a título individual. El problema es que nosotros desde el Estado lo que tenemos que cuidar es la salud social, la salud de todos. Entonces, que él sea un tarado no nos preocuparía, porque la verdad es que si es un tarado y se perjudica a él porque no sabe cómo resolver los problemas de su vida, sería un tema individual. No, en este caso es más que un tarado, es un tarado peligroso, porque al no vacunarse él pone en peligro a todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la función del Estado? Bueno, generando, como está generando, incentivos, por supuesto no lo está haciendo obligatorio, pero generando, como hace Europa, incentivos para que todo el mundo se vacune y que haya un castigo social. Por ejemplo, no de permitirles entrar a determinados lugares donde pueden contagiar a otros. Claro. Entonces, insisto, no nos preocupan los tarados, puede haber muchos, nos preocupan los tarados peligrosos. Me gusta esa frase. Los tarados peligrosos nos preocupan. Coincido, Filmus. Aprovechamos y estamos compartiendo lo que pasó hoy en la puerta de Radio con Vos. Lo están viendo en pantalla. Le mandamos un gran abrazo a Ale Berkovich, a Alejandro Wola, Noelia Barral Grijera. Le mandamos Prado también. Un gran abrazo por esas agresiones, pero que tienen que ver con esto, ¿no? Con hasta dónde puede llegar efectivamente, o dónde corremos la línea de las agresiones y los discursos de odio. ¿Te preocupa eso? ¿Ves que se van corriendo algunos límites y después son difíciles? ¿Sí? Sí, por supuesto, y creo que es una cuestión transversal, digamos, que no tenemos que permitir de ningún tipo. No hay ninguna justificación ideológica para discursos de odio o para agresiones. Y la verdad es que nuestro país hoy en día, pero no de hoy, de hace un tiempo,
escucha y lee cotidianamente mensajes muy agresivos. No solo las redes, también a veces los medios públicos. A mí me preocupa cuando los medios de difusión transmiten ese mensaje que después se asustan cuando encarna en personas que hacen Claro. tipo de hechos o cometen agresiones. Daniel, antes de pasar a otro tema, enseguida se viene un living sobre educación, un tema que vos, por supuesto, lo llevás como parte de tu formación. Hay mucha preocupación en trabajadores y trabajadoras del CONICET, investigadores e investigadoras, sobre si, primero, sobre su salario, segundo, sobre todo lo que implica efectivamente la carrera científica, y eventualmente, digo yo, si va a haber un aumento en la inversión, si eso va a significar mejores salarios, mejores becas, etcétera. Sí, por supuesto que sí. Digo, pongamos las cosas en un justo término. Primero, los salarios de científicos, de becarios, son salarios que todavía están lejos de lo que merecen. Entre otras cosas, porque, para que tengamos una idea, parece mentira, pero bajó 40% a valores reales el salario durante los 4 años de Macri. Estoy hablando de los becarios de doctorado y postdoctorado y los becarios del CONICET. ¿Cuánto estamos hoy? Hubo 3 reconversiones de 10% cada una de jerarquizaciones por encima de las paritarias generales de los trabajadores del Estado, pero todavía nos falta 12% en los investigadores para volver al nivel que teníamos en el 2015. Compromiso del presidente, y justamente la ley promueve los recursos como para que podamos nosotros, en principios del año que viene, poder generar un 4º escalón de jerarquización e ir recomponiendo los salarios paulatinamente. La diferencia, ya que estaban hablando ustedes tanto de economía, es que los salarios de los científicos tienen competencia internacional. Y en algunas áreas, los científicos, aún estando en la Argentina, son tentados para trabajar en el exterior. Estamos exportando horas de trabajo, por ejemplo, de los ingenieros informáticos, de los ingenieros en sistemas, que pueden estar en la Argentina. Cobrando en dólares, además. Exactamente, y a veces ni siquiera cobrando en la Argentina, cobrando afuera. Si nosotros no somos competitivos en eso, es muy difícil que nuestros científicos se queden acá y se queden también en el aparato científico-tecnológico, por ejemplo, en el CONICET. Ahora, nuestros científicos son excelentes, de gran calidad, y tenemos que generar las condiciones para que, como hicimos con el programa Raíces, bueno, ya hemos logrado en estos años que más de 80 vuelvan. Ahora estamos, saben, que en un programa como Raíces al Cuadrado, que es que vuelvan a las provincias. Es decir, la ley esta, de cero, promueve 15.000 millones de pesos para el año que viene para federalizar la ciencia y que nuestros científicos vuelvan a trabajar con las materias primas en los lugares de origen y a transformarlas. Tenemos un juego antigrieta, va a aparecer una foto, tenés que decir algo bueno. Esa es la regla, tenés que sacar algo positivo de las personas que vamos a ver a continuación. No, me pusieron la más difícil de todas. No, me pusieron la más... Ayer vino Martín Tetaz y cumplió a rajatabla con la Sí, tal consigna, cual. sabelo, no podés ser menos. Coherente. Está muy bien. Hay que ser Estuvo muy coherente bien. en la Se ríe vida. Candevoto, Bien. está muy bien. ¿Qué más? Incoherente. El exministro. No, había que decir algo Sí, positivo. este es el ex ministro Bueno, de Ciencia y Tecnología. tiene sin lugar a dudas unos cuantos años positivos. Perdón, Fue quiero ser sincero, se me olvidó, se me fue el Salvareza. nombre. No, Lino Barañao. Perdón. Estamos en la Ministro, en las Hicimos una antítesis. mezcla de Sí, perdón. exministros, Ministro de pum, Ciencia y pum, Tecnología de Cristina, que después se quedó en la gestión de Mauricio Macri. Que hizo una buena gestión en la etapa de Cristina, incluso fue el director de la agencia, de esa agencia que hablábamos, Sí. I+D+I. Lo positivo que mi rescatás ministerio, es la gestión que hizo durante el gobierno de Cristina. que es todo lo contrario de lo que hizo en la segunda gestión, a tal punto que cuando asume Salvareza, busca Ministerio de Ciencia y Tecnología y no tenía, porque se había perdido 2 años antes. Muy bien. Próximo. ¿Tenemos un próximo? Sí, Marcos Alperín, el dueño de Mercado Libre. Bueno, ahí sí tendría cosas positivas. Generó una empresa de la nada y una empresa de base tecnológica de altísimo nivel, por la cual muchos países miran a la Argentina. Es un caso raro porque es criticado el capitalismo de la Argentina, sin embargo, dio lugar a un conjunto de unicornios muy importantes que hoy cotizan en otros lugares, y esto tiene que ver también con la formación y la educación que tuvieron y la posibilidad que da Argentina de desarrollarse y de emprender, que después, una vez que llegan, la critican. Bien. El último. La última fotografía, el último Una personaje. buena, por favor. Elon Musk, Elon Musk. de Bueno, Tesla. acaba de ser reconocido como la personalidad del año. También un desarrollador. Yo, desde el punto de vista que le preocupa a mi ministerio,
por ejemplo, hablando de la carrera aeroespacial, un pionero. Sí. Tengo que reconocer que me hubiera encantado conocer las críticas a estos dos últimos personajes del ministro de Ciencia y Tecnología, pero dejamos para la próxima. Era lo bueno. Bueno, Yo creí me iban a dar una Está ayudita, muy bien, alguno está que muy bien. me sienta reconfortado. Sí, por bueno. Hubo dos empresarios. Bueno, Daniel, vamos a compartir un tuit de María Eugenia Vidal. Tiene que ver con lo que vamos a charlar a continuación, ni más ni menos que con Adriana Poirós, doctora en Pedagogía, y con Karina Kaplan, investigadora del CONICET. Arrancó como una iniciativa de Horacio Rodríguez Larreta, tiene que ver con las prácticas laborales para los pibes y las pibas en quinto año. Lo propusimos en campaña y hoy está presentado en el Congreso con gran parte del equipo de Juntos por el Cambio, Juntos Cambiar. Enviamos nuestro primer proyecto, prácticas formativas obligatorias en ambientes laborales a nivel nacional para todos los chicos del último año de secundaria. ¿Qué opinión te merece sintéticamente este proyecto? No, yo diferenciaría, en primer lugar, si estoy de acuerdo con prácticas formativas en lugares de trabajo, por supuesto. Acá no tenés que decir algo positivo, ¿eh? Ya terminó el juego. No, pero si estoy de acuerdo. No, aparte porque hay una ley, que es la Ley de Educación Nacional, que fue aprobada por la amplia mayoría en el 2006, que la incorpora, siempre y cuando no sean como las que propone la ciudad. ¿Por qué? Porque las prácticas, si son durante el periodo de formación, tienen que ser prácticas con contenido pedagógico, para que vos aprendas la práctica. Digo, en muchos países del mundo existen, ya que hay parte de una ley de pasantías específica en la Argentina, así que el tema es que esas prácticas, ¿qué tiene? ¿Mano de obra barata para los empresarios o formación laboral importante para los estudiantes? Si es la primera, estamos totalmente en contra, porque en un país que falta trabajo, colocar jóvenes gratis a trabajar en las empresas para reemplazar mano de obra paga, bueno, es todo lo contrario a lo que quiere cualquier economía. Segunda cuestión, si yo a estas empresas de base tecnológica, chicos que hacen la escuela técnica... En realidad no aplica a las escuelas técnicas, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Fue una salvedad que hizo la ministra Acuña, porque dijo que las escuelas técnicas ya tienen un régimen particular. No, lo que tiene la escuela técnica, yo sería justamente una de las escuelas en las que sí haría práctica, porque lo que tiene la escuela técnica es el aprendizaje de la herramienta. Lo que no tiene es el aprendizaje del proceso productivo. Nuestros chicos, nuestra escuela en realidad, piensen ustedes en la 1420, surge como una escuela, Adriana Poirós me está escuchando por ahí, y va a poder decir mucho más sobre ese tema, surge como una escuela que tiene una obligación más política que de trabajo. En Europa o en Estados Unidos, la escuela es una herramienta para formar trabajadores. En la Argentina todavía no había trabajo en ese momento y la escuela surge para formar la nación, no para formar el trabajo. Entonces nuestra escuela históricamente, hasta que surge el peronismo y Perón crea la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional, que están en las escuelas fábricas, en las escuelas monotécnicas, todo esto para que se aprenda a trabajar, es una escuela que le da la espalda. Y cuando se va Perón le vuelve a dar la espalda al trabajo. Entonces, que hace una vinculación entre escuela y trabajo, es lo que todos queremos. Claro, porque es el desafío, digamos. Sí, pero de ninguna manera, insisto, diferenciemos una práctica pedagógica, profesionalizante, que es importante para que el chico no solo conozca la teoría, sino que conozca cómo es el proceso productivo o el proceso de trabajo. Y otra cosa es lo que quiere hacer la ciudad, que es como el quinto proyecto y después nunca lo cumplió, que tiene que ver con mano de obra barata para las empresas. Daniel. Barata no, gratis, peor. Daniel, muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, nos vamos a Nico Fiorentino, porque mañana sesión muy importante, se va a tratar el presupuesto, ni más ni menos en diputados. Se prevé una sesión maratónica, Nico, ¿no? ¿Cómo está el poroteo? Y mira, yo quiero decirle al ministro Filmus que para que tenga el 0,31 del presupuesto el año que viene, va a tener una tarea muy ardua el Frente de Todos mañana, porque si bien hoy tendría garantizado el quórum, Juntos por el Cambio tendría la disposición a garantizar el quórum, sí estaría complicado, chicos, conseguir los votos, la cantidad de votos necesarios. Trajimos ahí el famoso poroteo, esta cosa que nos gusta mucho a nosotros para tratar de entender cuál es el escenario en el contexto que sea. Es la primera votación con la nueva conformación. Ahí vemos, no, perdón, ese está mal. Esos son a favor, exactamente, ahí lo vemos. 123 votos a favor tendría hoy el Frente de Todos, con una salvedad. Ahí contamos 116 del Frente de Todos, más 5 de bloques provinciales y 2 del bloque SER. De esos 116, hoy hay 114, hay 2 que tienen que ser reemplazados mañana. Es decir, necesitan quórum para que asuman 2 reemplazos, de una diputada que falleció y de Daniela Avilar, que asumió como ministra de Ambiente.
No, el quórum estaría quórum garantizado está. porque Juntos por el Cambio está. Ahora, fíjate cuál es la situación de los votos en contra. Que esta es la situación que tiene que quebrar el Frente de Todos hoy y está muy complicado. Es decir, tiene 132 votos en contra hoy. No hay forma con este número, si no se modifica nada para mañana, Sí. no hay manera de que mañana el presupuesto tenga media sanción. La pregunta es, el único lugar, entiendo, donde algo se puede modificar es en el interbloque federal donde hay 8 votos, ¿o no? Mira, no es el único. Hay una expectativa para mí demasiado optimista de que diputados de Juntos por el Cambio que responden al gobernador Gerardo Morales de Jujuy, que son 2, y diputados que responden al gobernador Gustavo Valdés de Corrientes, que también son 2, o acompañen, o se abstengan, o falten. Digamos, que faciliten en términos porcentuales la posibilidad de que el presupuesto salga. También el interbloque federal tiene 8, ahí hay 2 que representan al socialismo, hoy me decían del oficialismo, bueno, me parece que lo podemos más o menos ordenar. La cuestión es que está muy tensa la situación. Hoy se anunció, en realidad no se anunció, pero lo comunicaron de forma extraoficial, que, por ejemplo, se va a ampliar de 27.000 millones a 46.000 millones los subsidios para transporte Sí. del interior, Sí. porque había una bronca generalizada en los gobernadores, la cantidad de recursos puestos para... Lo anunció Heller en la comisión hoy antes de arrancar. Exactamente. Y además lo que hay es, también empieza a haber un segundo juego, que es el que está haciendo Juntos por el Cambio con varios más, para, si en caso de que el presupuesto consiga los votos en general, voltear algunos artículos muy puntuales que prorrogan impuestos. A ver, Nico, una pregunta muy cortita y nos Sí. vamos al corte. Si no hay quórum y Cande aportá lo que haga falta, ¿el gobierno puede tomar el presupuesto anterior, prorrogarlo hacia adelante? Es lo y- que se hace. Es lo que se suele hacer. Y Listo. eso le da más facultades. Sí. Eso le da todas las facultades al Poder Ejecutivo. Con lo cual, ¿qué negocio haría la oposición? Obstaculizando y quedando frente a la opinión pública con palos en la rueda y además dándole más herramientas todavía a la pero oficina. ahí recordemos que esto es en el marco de las renegociaciones con el Fondo Monetario, lo hablábamos un poco Claro. en el corte. Entonces es como el primer paso ya estaría medio bloqueado o te sale mal. Hay que entender esta discusión de Bien. mañana, chicos, que en 2 variables. Una, el presupuesto. Igual prorrogar el presupuesto 2021 también tiene un montón de problemas, ¿sí? Porque hay un montón de impuestos que no están prorrogados ahí, que tendrías que prorrogarlos en otra ley. Entre ellos el que te habilita a poner retenciones hasta el 33%, por ejemplo, que se vence el 31 de diciembre de Bien. 2021. Y la segunda lectura es la que dice Cande, es que el ministro Es la Martín señal Guzmán... política. Claro, Martín Guzmán se juntó con Sergio Massa, con Máximo Kirchner y con los representantes más importantes de las comisiones del Senado de la Cámara de Diputados. Bien. Dijo, chicos, necesito este presupuesto para ir con el FMI y avanzar. Hizo una de más, yo quiero decirlo. Hoy esto acá, chicos, está... ¿Qué va a hacer? Así estamos. Hizo una de más. Nos vamos Es al así. corte Hay que y ser al bastante regresar... rápido, ya está. Vamos, viene la mesa de debate por educación. No tenemos tiempo después. Después te Es quejas de que no tenemos increíble. tiempo de hablar. Este vínculo no Tanda. está bien, no está bien. Yo soy así. Quiero arrancar el corte diciendo eso. Yo soy así. Néstor Espósito. Hay un personaje central en la historia que vamos a contar que es Esmeralda Mitre. Esmeralda Mitre es un personaje muy singular, más allá de su histrionismo. En este caso en particular está reclamando parte de lo que cree que le corresponde, la muerte de su padre. Su padre, Bartolomé Mitre, uno de los históricos, director del diario La Nación, uno de los históricos dirigentes del grupo La Nación. El paquete accionario que tenía Bartolomé Mitre estaba a nombre de una empresa. Esa empresa se llama KMB, una sigla que se llama KMB. Cuando murió el padre de Esmeralda Mitre fue a preguntar, che, ¿y qué pasa con las acciones que tenía mi papá? Le dijeron, bueno, esas acciones están en 2 fideicomisos que están constituidos en el exterior. Los fideicomisos se llaman los 2 BLM, Bartolomé Luis Mitre. Estaba claro que eran del padre de Esmeralda Mitre. Pero cuando Esmeralda Mitre fue a preguntar por la empresa que estaba controlada por esos fideicomisos, le dijeron, no tiene nada que ver, usted no tiene nada que reclamar acá, porque su padre transfirió las acciones. ¿Cómo las transfirió? ¿A quién se las transfirió? Ahí arranca esta historia que vamos a contar, porque Esmeralda Mitre fue a la Inspección General de Justicia para decir, che, yo quiero la mía. Quiero saber quién tiene la plata que da las acciones de mi padre y por qué esas acciones no me corresponden a mí como parte de la herencia. La Inspección General de Justicia le preguntó al Grupo La Nación, ¿qué pasa con esto? Le dijeron, vea, no tiene nada que ver Esmeralda Mitre porque ella no está legítimamente
consolidada como para poder preguntar, porque no tiene nada que ver con ella. Ella no es parte de esta historia. La Inspección General de Justicia, en esa resolución que estamos viendo, acaba de intimar al grupo La Nación a que en 72 horas presente todos los papeles, entre ellos de quien es la empresa KMB. Pregunto yo, ¿tienen ustedes en la memoria, en el radar, algún rumor de alguien que haya invertido económicamente en el Grupo La Nación en el último tiempo? Sí. Sí, el rumor es el expresidente Mauricio Eso es lo Macri. que quieren averiguar. Y ella lo ha dicho. O sea, la duda es si públicamente. KMB es Mauricio Macri. básicamente. Exactamente. Si en algún momento fue el padre de Esmeralda Mitre, Bartolomé Mitre, y si en este enjuague que pasó después de la muerte terminó siendo inversión de Mauricio Macri o de algún otro grupo empresario vinculado con grandes medios. ¿La transferencia de acciones existió? La transferencia de acciones aparentemente padre? existió, porque además estos dos fideicomisos no están registrados ante la Inspección General de Justicia. Y además la empresa no presentó sus últimos dos balances, con lo cual no saben quién es esta empresa dueña de una parte de la nación. Néstor, Bueno, ¿quieren ¿Y en averiguar? cuánto tiempo lo vamos a develar eso, Néstor? Nunca. Bueno, Gracias, con Néstor, esta por esperanza, spoilear el final de la vamos al segundo living del día de hoy. Está Karina Kaplan con nosotros y Adriana Puigros, bueno, recién le decíamos, investigadora del CONICET, Karina y educadora, bueno, doctora en pedagogía, Adriana Puigros. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí. Al contrario. Cuando escucharon a Horacio Rodríguez Larreta anunciar, y después esto trasladado a un proyecto nacional, sobre las prácticas educativas para estudiantes de quinto año obligatorias, ¿cuál fue su primera reflexión, Adriana? Sí, me parece una improvisación más, completamente improvisado. El tema de la educación para el trabajo es un tema que, bueno, recién lo decía el ministro Filmus, es un tema que es muy caro a toda política democrática en Argentina, pero realmente pensándolo, es decir, como parte sustancial del programa de la educación formal, ¿no es cierto? O sea, los chicos en el nivel inicial, los niños juegan y trabajan, ¿no? Construyen. Cuando entran a primer grado pasan a ser un alumno. Esto es típico. Entonces el trabajo tiene que formar parte como concepto y como práctica, ¿sí? A lo largo de toda la escolaridad, pero no una improvisación de trabajo no rentado. Este es un aspecto. Y otro aspecto es el que tiene que ver con la desconfianza profunda que tiene esta gente, Larreta, la ministra de Educación, y esta manera de pensar hacia los adolescentes. Suponen que los adolescentes son potenciales transgresores, sino delincuentes. Ahora, lo que plantean como eje desde el gobierno de la ciudad y ahora María Eugenia Vidal en el Congreso Nacional, por eso la federalización de esta posible ley tiene que ver con la poca salida laboral. Lo que dicen, bueno, es abrir una puerta. ¿Cuál sería entonces la herramienta, entienden ustedes, para que efectivamente la salida laboral en la Argentina mejore? Bueno, en realidad todos sabemos, como decía Adriana, que los jóvenes merecen una oportunidad, que las prácticas laborales, si son pedagógicas, bienvenidas. De hecho, la Ley de Educación Nacional, como decía el ministro Daniel Filmus, prevé la posibilidad de experiencias pedagógicas, pero siempre como experiencias de aprendizaje, guiadas, orientadas, que, digamos, forme parte de la experiencia pedagógica, pero no que sea una formación para un empleo precarizado. ¿Nico? Sí, no, yo quería preguntarle, digo, más allá de la discusión, estoy muy de acuerdo con lo que decía Adriana respecto a las prácticas no remuneradas, pero hoy la Ley Nacional de Educación, corríjame, ordena la educación media con algunos objetivos. Uno de ellos es la preparación hacia la universidad y la otra es la preparación hacia el universo del trabajo. Más allá de la discusión de esta ley, ¿hoy la escuela media cumple con esa función? Bueno, para empezar vamos a decir que la enseñanza media tiene muchísimos problemas y no solo en la Argentina. Es muy importante entender que el problema de la enseñanza media es un problema de muchísimos países, ¿sí? Es un problema de la adolescencia, es un problema cultural, tiene que ver con los cambios tecnológicos, etc. Por otro lado, la educación media es obligatoria en la Argentina desde el 2006.
¿sí? La educación primaria es obligatoria en la Argentina desde 1884. Son dos datos a tener en cuenta, sobre todo cuando se piensa, cuando se dice que en la Argentina funciona todo mal. No, en la Argentina está funcionando muy bien la obligatoriedad de la enseñanza media. Hay cada vez más, lo decía el otro día el ministro Jaime Persic, ¿sí? Que estaba dando porcentajes muy interesantes respecto a la cantidad de chicos que están cursando la enseñanza media. Y decía él, tenemos el problema de lograr que se gradúen. Y uno podría agregarle algo que también estaba mencionando Persic, que es, habría que lograr, ¿sí? No solamente una educación general, que es lo que se espera, la tradición argentina, etcétera, sino una educación también para el trabajo. En el sentido que lo planteaba Karina recién, ¿no? Ahora, Karina, a mí me llama la atención que esto se hace a espalda de la comunidad educativa. Y eso creo que llama un poco la atención, como si efectivamente el cuerpo docente en general estuviera en contra de una mejora de la escuela secundaria y eventualmente de que sea un buen paso hacia el mundo del trabajo de los y las jóvenes. ¿Por qué se da eso o en todo caso qué característica le da a este proyecto? A mí me parece muy injusto, habiendo pasado por una pandemia y estando atravesándola, el lugar que ocuparon los docentes y los estudiantes en este contexto, que fue de ponerse al hombro la situación. La escuela es un lugar de cuidado y efectivamente, si bien tiene muchos problemas la escuela y la secundaria también, nosotros aplicamos en ese periodo de confinamiento con nuestro equipo de investigación una encuesta a 2.206 estudiantes de escuelas secundarias, de sectores populares, y ellos extrañaban la escuela, porque la escuela tiene un valor simbólico, un valor de refugio simbólico. Allí en sociedades como las nuestras, tan desiguales, tan racistas, la escuela genera otros aprendizajes que tienen que ver con la socialización. De hecho, decían, extraño a mi profesor, extraño a mi director, extraño a mi preceptor. Significa que la escuela configura una trama afectiva y ligada al conocimiento que vale la pena reivindicar. Entonces, son efectivamente los docentes y los estudiantes, porque es una voz poco escuchada, ¿no? Bueno, en la Argentina con una tradición muy importante de participar activamente cuando alguna reforma no les gusta, ¿no? Es que de hecho el movimiento estudiantil, cuando uno recorre, Adriana es especialista en historia de la educación, se da cuenta que son los jóvenes los que han hecho los grandes cambios y las revoluciones educativas en América Latina en general. Entonces, quizás es tiempo de escuchar a las y los estudiantes. Estoy seguro que si les preguntan sobre estas prácticas y otras de formación, van a estar de acuerdo. En general también se los ve con una mirada muy estigmatizada, que son vagos y sin embargo querían volver a la escuela, o que son potenciales delincuentes y sin embargo son quienes más sufren los contextos de exclusión. Adriana, me interesa tu opinión sobre cómo se manejó la educación durante la pandemia y las consecuencias que eso dejó en nuestro país. Sí, yo creo que se manejó bien, es decir, con, digamos, todas los interrogantes que dejaba una situación absolutamente desconocida, ¿no es cierto? Y me parece que se está saliendo, sobre todo, que se está saliendo muy bien en la pospandemia. ¿En qué sentido? En el sentido de que se está retomando, digamos, la actividad fuerte del Consejo Federal, por lo tanto, se tiene en cuenta la opinión de las diversas provincias, ¿sí? Es decir, en realidad el presidente de la Nación ha planteado desde el primer momento, desde cuando asumió, ha planteado la necesidad de una política federal, ¿sí? Y me parece que es lo que se está retomando en este momento. Ahora, claro, es un periodo complejo porque no es que la pandemia se pueda borrar, y lo que uno está viendo es que los docentes comprenden esto con bastante profundidad, porque han salido durante la pandemia. O sea, la actitud de la docencia fue muy interesante. Por cierto, yo estoy asesorando a la CETERA y estamos haciendo una investigación sobre cómo transcurrió la pandemia en la Argentina, y hicimos otra sobre América Latina, y se ve que los docentes no se quedaron en su casa, sino que salieron a llevar bolsados de comida, a armar grupos de WhatsApp, etcétera. Y yo diría, por los datos que tenemos, que ha habido un cambio tecnológico importante, que ahora tiene que ser sistematizado en cuanto a el manejo de la tecnología por parte de los docentes. Ahora, por suerte, va a continuar el programa Conectar Igualdad, ¿sí? Esto ya está anunciado también por el ministro Persic,
De manera que este programa interrumpido por el macrismo, que si hubiera continuado hubiéramos tenido muchas mejores condiciones como para sostener la educación virtual o la educación presencial virtual, etc. Ahora va a continuar. En pocos meses va a haber una cantidad muy importante de computadoras, pero además se ha retomado la capacitación docente en gran escala, que estaba funcionando muy, muy bien durante el ministerio de quien ahora es ministro de la provincia de Buenos Aires. Les pido una última reflexión sobre algo que te escuché en el programa Marca de Radio con Eduardo Aliberti. Vos hablaste de los paquetes tecnológicos y cómo el sector privado ofrece y vende respuestas a algunos de los problemas que aparecen diagnosticados en las pruebas estandarizadas y demás. ¿De qué manera el sector privado se mete y es parte de la planificación de nuestra educación, o lo intenta por lo menos? Es importante tu pregunta, porque no es el sector privado en cuanto a las escuelas tradicionales. El problema entre escuela pública y escuela privada, el subsidio escolar estatal a la escuela privada, yo diría que es una discusión no resuelta, pero del siglo pasado, no es la principal. No deja de tener importancia, pero la principal son los grandes productores de tecnología que invaden no solo escuelas públicas, también escuelas privadas. Y voy a dar un ejemplo rápido, que es, durante la pandemia, ¿sí? En la medida en que, y ahí retomo mucho de lo que dijo Filmus, de la importancia de la inversión en ciencia y tecnología, en la medida en que la Argentina no invirtió lo suficiente en ciencia y tecnología y que se cortaron programas como el Conectar Igualdad, ¿qué ocurrió? Que con la urgencia las escuelas salieron a buscar un programa, por ejemplo, Google Class. Claro. Entonces o se Zoom, instaló. O lo que sea. Sí, claro. Exacto, se instaló el Google Class, ¿sí? Y después entonces viene toda la tecnología, lo que viene a los continuación. paquetes de contenidos y Bien. todo lo que viene a continuación. Adriana, Karina, muchísimas gracias por haber venido. Gracias Vamos a las seguir dos. reflexionando sobre esto. Muchas gracias. Tenemos 20 segundos para Néstor, porque mañana va a haber una noticia judicial importante. ¿Tenemos, Néstor? Mañana a esta hora vamos a estar hablando de oil combustibles y vamos a estar hablando mucho. Atención con eso. Nos vemos mañana a las 9 de la noche. Tenemos que correr. Sí, que Adiós. pasen muy bien.